Bueno, ante todo, muy buenas tardes. Soy el arqueólogo Walter Álvarez Aguirre. Soy licenciado en arqueología por la Universidad Nacional de Trujillo, con una maestría en educación en la modalidad o en la mención de pedagogía universitaria. ¿Qué me decidió estudiar arqueología? Más que todo fue esa duda que tenía sobre quién éramos y las evidencias y las pequeñas ruinas que existían cerca de donde uno vivía. Entonces siempre había esa curiosidad por saber también en época colonial quién, digamos, de una otra manera nos había dado lo que ahora tenemos. Es decir, había muchas dudas y cuando ya se pudo, se estudió la carrera de arqueología. Y al estudiar me di cuenta de que era más profundo el conocimiento, en este caso de las sociedades antiguas, de las sociedades prehispánicas, incluso de la misma sociedad hispánica, que era un periodo en el cual la historia nos da las vivencias y las convicciones de lo que ahora somos, quizás como una sociedad multi y pluricultural, pero más que todo enmarcada en la herencia, en la rica herencia cultural que tenemos. Conforme iba avanzando e iba, digamos, madurando en la carrera, ya me di cuenta de que era realmente la vocación que uno quería, pero también al complementarlo con la maestría que yo realicé, también era el complemento, porque lo que nosotros, o lo que uno, digamos, de su cuenta hacía durante las excavaciones, durante las investigaciones, tenía que difundirlo, tenía que no solamente quedarse en el papel, porque obviamente a veces los textos de investigación no los leen todos. Entonces teníamos nosotros, en este caso personalmente, la idea de que donde iba tenía que proponer eh, que la comunidad interactuase con nosotros para ambos poder llegar a un discernimiento de qué es lo que la arqueología nos ofrece y qué es lo que ellos son como identidad, como un aspecto de sentirse orgullosos de lo que son. Entonces la arqueología en este caso me permitió tener el conocimiento de las sociedades que se dieron antiguamente en este suelo andino, pero también de transmitirlo mediante seminarios, mediante talleres, ese conocimiento, con el fin de que ellos lograsen tener esa identidad, sentirse orgullosos de lo que son, pero sobre todo que se sientan herederos de una rica cultura andina y también de esa fusión que tuvimos con lo que es el mundo europeo, el mundo hispano en este aspecto. En las ciudades mayormente podemos apreciar estas evidencias con la arquitectura que todavía se muestra y sobre todo con los elementos que vamos nosotros mestizando en esta mezcla, en llevar de cada día. Entonces yo me siento plenamente identificado con lo que he estudiado y quiero más adelante seguir haciendo las investigaciones que nos conlleven a tener una idea básica y de una u otra manera inmiscuir a la comunidad en nuestro conocimiento, en nuestra investigación. Este señor Apiedra Sosa decía, este retablo tiene cierto parecido con los retablos de la Catedral de Sevilla. Entonces, o sea, nunca hemos ido a Sevilla, pero ya tenemos una idea de que hay digamos, relación. Y eso también en ese entonces leí 2 artículos de la Catedral de Sevilla, y sí, en verdad, no eran similares, pero era una corriente que llegaba acá y se materializaba. Es decir, muy buena idea esto, compartir. Porque uno la puede compartir con las nuevas plataformas, pero no podés participar. No sé acá, pero en la Argentina ya no podés ni llevar alumnos. ¿Cómo haces? ¿Cómo los transportás? ¿Cómo los alimentás durante los trabajos de campo, bueno, por acá ejemplo? todavía, por ejemplo, vamos a hacer una salida con un amigo que siempre estamos haciendo unos talleres compartidos.
llevar alumnos a Saña para ver, me dice, el problema de la esclavitud, y hay un tema de derechos humanos en los cuales vemos los derechos humanos de la aprobación afro, en ese entonces, con un museo, bueno, en este entonces el museo creo que va a estar cerrado, pero en sí lo que mostró Saña de ese, digamos, población esclava que hubo y los derechos que ahora tienen, que son distintos. Bueno, ese es en el tema de ellos. Hay una ley. Bueno, ante todo, dentro del tema del mundo arqueológico es bastante, digamos, amplio. Es un tema que nosotros podemos elegir si queremos la época, estudiar la época andina, la época, en este caso prehispánica, la época hispánica, o el tipo de arqueología, pero dentro de mi experiencia que tengo, yo recuerdo que uno de los primeros trabajos que tuve fue en el Museo de la Catedral de Trujillo, netamente en el tema de la arqueología, digamos, ya histórica. Eh, la idea de tener el museo de la época virreinal, mostrar los cuadros, las esculturas, parte de nuestra identidad, hizo que me enfocase en cómo en ese entonces uno pudiera mostrar activamente a la comunidad el tema de lo que es la arqueología y desde su perspectiva, en este caso religiosa. Hay que recordar que en la época colonial tenemos pues el tema, en este caso la arquitectura civil, la religiosa, la militar, pero en este caso era la arqueología religiosa. Entonces armábamos este tipo de visitas, de salidas con los escolares, con los jóvenes, e incluso universitarios, para que conozcan el tema de la vida religiosa, la vida eclesiástica de ese entonces. Y uno de los temas que siempre fascinaba era el tema de la convivencia, es decir, el tema de la religiosidad, que era muy marcado y muy fundado, pero también el tema de cómo era la parte funeral, es decir, dónde se enterraban aquellas personas en época virreinal. Y mucha sorpresa llevó el tema de que ellos lo hacían en los atrios de los templos y dentro de las mismas, de los mismos templos, pero en lo que son las famosas cofradías. Entonces, esa idea que ellos en ese momento, ese conocimiento que en ese momento ellos adquirían de cómo era ese mundo religioso, que no pasaba por su mente, o que era tan, digamos, común la religiosidad, entonces los hizo comprender de por qué en la actualidad hay esa relación antigua, incluso andina, con la religiosidad que tenemos ahora. Pero sobre todo los identificó con esa religiosidad y ese fervor que durante las fiestas patronales, porque algunos eran de otros lugares, había con la religiosidad del santo patrón de ese entonces. E hicimos también un evento. Entonces lo que tratamos era de hacer esa relación, esa interacción. Y de ahí surgió mi tema de lo que es la identidad cultural, que lo materialicé cuando estudié la maestría y cuando de mi idea salimos que debíamos hacer los talleres participativos, los talleres que inmiscuían a los estudiantes en que ellos de su interior aflorase lo que es su identidad. Porque una cosa es mostrarles una identidad de la ciudad donde están, que tiene su propia identidad, porque tiene su propia historia, y otra cosa en base a los migrantes, en este caso de las partes de las provincias y departamentos aledaños, que ellos interactúen, demuestren y sobre todo materialicen esa vivencia que tuvieron de niños con los abuelos, en los cuales en ese entonces les enseñaron la danza, les enseñaron los antiguos mitos, es decir, parte de su identidad que al venir a una ciudad nueva ellos lo traían y lo transmitían mediante sus bailes que hacían en los eventos culturales, mediante los concursos de poesía. Entonces el tema era el que ellos habían recordado de jóvenes y que era transmitido de generación en generación. Y cuando nosotros íbamos a los sitios arqueológicos cercanos a sus lugares, pues materializábamos esa vivencia que ellos habían tenido de niños, que ellos habían tenido de jóvenes. Entonces, eso me motivó en el momento de hacer mi maestría, que el tema de identidad cultural, y hasta ahora, iba a ser el tema que yo iba a tener como un elemento de investigación. Entonces, eso me está permitiendo a mí, a los lugares donde yo voy, en la actualidad, en base a mi trabajo, tomar nota de todos los elementos identitarios, de lo que pueden tener sus culturas y toda esa relación e interacción que van teniendo hasta la fecha.
Una de las cosas que actualmente, por ejemplo, estoy haciendo es seguimiento en lo que son los planes de monitoreo a obras actuales en las ciudades. Y en este caso, durante estos planes de monitoreo siempre nosotros hacemos lo que son las inducciones. Decimos, preparamos al personal que va a hacer los trabajos en la obra para que ellos puedan identificar en el momento determinado, si es que se encontrasen evidencias arqueológicas, su preparación para cómo responder ante estas evidencias. Y nosotros, al poder, digamos, encontrar evidencias como fragmentería de cerámica, como elementos, digamos, arqueológicos, nosotros al poder recuperarlos, también interactuamos con los trabajadores y con el personal técnico de la obra en lo que es la presencia, en este caso, hispana que hay dentro de las ciudades. Es decir, por medio del material que se encuentra, que luego es analizado, que es rotulado y puesto a disposición del Ministerio de Cultura, en este caso, nosotros también hacemos con ellos esta interacción entre lo que van descubriendo o lo que se va, digamos, desenterrando en estos trabajos y lo que es su historia. Nosotros últimamente habíamos encontrado algunas evidencias de cerámica y esto nos permitió a nosotros interactuar con los trabajadores en los cuales se pudo, digamos, y ellos constataron que sí, parte de la fragmentería que habíamos encontrado también era lo que ellos podían apreciar en los museos o en su museo de su localidad. Entonces, esa interacción de la evidencia con la evidencia que está dentro de los museos, que está dentro de los libros, de las culturas que se asentaron sobre las ciudades, nos permite, digamos, a nosotros poder acrecentar su identidad sobre lo que son y sobre lo que la ciudad de la que se asientan es parte, digamos, de su identidad. Y eso es lo que me llena de alegría. ¿Por qué? Porque mediante una acción que nosotros podemos tener, mediante una obra civil que nosotros podemos tener, podemos relacionar estos dos términos con la preservación del patrimonio, pero también con el adelanto de las diferentes obras que se pueden dar en bien a la comunidad. Es decir, la arqueología manejada de una manera dentro de las leyes que marca el Estado peruano puede, digamos, ayudar y no ser obstáculo para que las sociedades progresen y a la vez las comunidades puedan ver en base a los hallazgos que se pueden dar de cómo y sobre qué ha sido asentada su ciudad y de la parte identitaria de la que son.